Dentro de este servicio y del área de la sección de menores, familia y juventud es en el que se enmarca el proyecto de inserción social y laboral para jóvenes en situación de exclusión social. La actividad que vamos a desarrollar hoy aquí en el Centro de Campo Amor, el Centro de Juventud, está enmarcada dentro del proyecto de inserción social y laboral de jóvenes en situación de exclusión social. Lo que queremos hacer hoy en esta jornada es desarrollar una actividad informativa acerca del tema de drogas, de drogodependencias, de tratamientos posibles para jóvenes, como una forma de educar, de informar y de formar a los profesionales y a las profesionales que trabajan precisamente con los jóvenes, que son los que en mayor medida tienen el problema de un consumo abusivo de determinadas drogas, sobre todo el problema del tabaco, del cannabis y del alcohol. Y para ello hemos contado con el Servicio de Drogodependencias del Ayuntamiento de Valencia, que además forma parte de la Mesa de Juventud, de la que parte este proyecto, como una actividad más y también como un acto que puede dar lugar a otros futuros que ya se vayan a realizar directamente con los jóvenes que son objeto de este proyecto. Esto está dividido en varios bloques. Entonces, voy a empezar como por el final. Como trabajadores del ayuntamiento y funcionarios, voy a hablar un poco de la parte legal de esto, que hay confusión para aclarar un poco el tema. Después hay una parte inicial que es hablar sobre drogas en general, cómo se genera una adicción y todas estas cosas. Y después básicamente hablar de dos drogas las más importantes en este momento. Una legal y otra la ilegal, alcohol y el cannabis.